Guadalquivir y Sevilla, una relación amor-odio a lo largo de la historia. El Guadalquivir ha tenido diversos papeles para Sevilla, siendo más una vía de comunicación que defensiva. Desde los romanos, donde se conocía como río Betis, pasando por la época árabe, donde se llamaba río de Córdoba. De más tarde fue bautizado como río Guadalquivir, que en árabe significa el río grande. En esta misma época se construyó el que sería el primer y único puente durante 7 siglos, el puente de Barcas. Servía de comunicación entre la ciudad y el arrabal de Triana, además de vía de comunicación con el Aljarafe, realizado originalmente con sólidas 11 barcazas de madera, ancladas al fondo y sujetas entre sí por garfios de hierro. En 1248, Fernando III reconquista Sevilla, por lo que el río se convierte en principal foco de atención del Imperio español, debido a la época de los descubrimientos. Más tarde, con la industrialización, los recorridos se realizaban en la mitad de tiempo, gracias a las máquinas de vapor. Esto permitía aumentar el número de embarcaciones que llegaban al puerto de Sevilla. Numerosas cortas han influido en el cauce original del río, siendo en el siglo XX la corta de Tablada en 1926 una de las más importantes, que consistía en un nuevo cauce de 6 kilómetros y pretendía mejorar la navegación y evitar que las embarcaciones pasasen por tramos curvos y peligrosos. Otro motivo importante para estos cambios en la estructura eran las sucesivas inundaciones debido a la crecida del río, a las que intentaban poner remedio. Actualmente, y desde las obras de reapertura del tapón de Chapina con motivo de la Expo 92, el río discurre como una dársena debido al tapón de San Jerónimo. Pero antes de continuar con el presente, volvamos atrás y hablemos de los puentes. En 1845 se procede a trasladar el longevo puente de Barcas, para ser sustituido por un nuevo puente, el puente de Isabel II. Este puente es terminado en 1852, ocupando su construcción una horquilla de tiempo de 7 años y utilizándose técnica nueva en el hierro. Es el puente de hierro más antiguo de España. Su nombre es Puente de Isabel II, pero es más conocido como Puente de Triana. Este puente está inspirado en el puente de Carrousel de París, hoy desaparecido. Sevilla continúa con un único puente hasta llegar a uno de los grandes acontecimientos del siglo XX en la ciudad, la Exposición Iberoamericana de 1929. Es en esta fecha cuando se inaugura el puente de Alfonso XIII. Es también conocido como Puente del Hierro, pero este puente apenas duró unos 60 años, pues en la actualidad nos encontramos en su lugar con el Puente de las Delicias. Se trata de 2 puentes independientes sobre pilares comunes, uno de 6 carriles para el tráfico rodado y otro a nivel inferior para el ramal ferroviario de acceso al puerto de Sevilla. Dos años después de la inauguración del puente de Alfonso XIII, se inaugura el puente de San Telmo, que cruza el río desde el Paseo de las Delicias hasta alcanzar la otra orilla en la Plaza de Cuba. Su nombre se debe a que estaba situado al lado del Palacio de San Telmo. Se inauguró el 13 de agosto de 1931 y fue el tercer puente que vio la luz en Sevilla. Unos 35 años después, en 1968, se construye el puente de los Remedios. En un principio se llamó el Puente de Generalísimo, en honor al dictador Francisco Franco, pero se rebautiza en el 2000 como Puente de los Remedios, ya que une el Paseo de las Delicias con el barrio de dicho nombre. Un nuevo hecho importante de la vida de los sevillanos vuelve a tener cabida. Se trata de la Expo de 1992. Este hecho da un giro de 360 grados en la ciudad, pues toda ella se prepara para tan esperada fecha. El Guadalquivir es el principal protagonista de esta historia, pues es en un breve periodo de tiempo cuando se derriba la tapia de Torneo, que separaba la ciudad de su río, y se construyen 6 nuevos puentes. De esta forma la ciudad queda conectada por todo su recorrido. El primer puente que podemos ver al norte de la ciudad es el puente del Alamillo. Se construyó como otro de los accesos a la isla de la Cartuja. Consta de un único pilar que actúa de contrapeso para los 200 metros del puente, gracias a 13 largos cables. El que le sigue es el puente de la Barqueta. Es el más largo, alto y grande.
Comunica la Cartuja con la Resolana. Es la pieza fundamental de la red de infraestructura que se prepararon para la Expo 92 y fue el último en entrar en funcionamiento, ya que se inauguró en marzo de 1992. Se compone de un arco único que sostiene el tablero mediante tirantes. Es reconocido como uno de los más bellos puentes de Sevilla. La pasarela de la Cartuja es el tercer puente que cruza el río desde el norte sobre la dársena del Guadalquivir. Parte desde la calle Torneo hasta el Camino de los Descubrimientos. Gracias a su estructura, fue considerado el puente más esbelto del mundo por el libro Guinness de los Récords en el 2007. El siguiente es el Puente del Cachorro. Fue construido para salvar el paso de las inundaciones que se producían en el río. Su puente es un arco atirantado y es el mayor arco metálico rebajado del mundo. Otro de sus nombres es Puente del Cristo de Aspiración o Puente de Chapina. El siguiente puente que nos encontramos construido para tal evento es el Puente de las Delicias, del cual ya hemos hablado. Fue el primer puente construido para el acontecimiento. Por último, no podemos olvidarnos del quinto centenario, pues es el puente más espectacular. Conecta Cádiz con Huelva sin tener que pasar por el centro de Sevilla, además de ser punto de conexión de la ronda sureste de la ciudad. Su coste ha sido de más de 10.000 millones de pesetas, presupuestado en 4.000 millones. Su altura supera en 10 metros la Giralda. Cada uno de estos puentes cumple una función importante en la ciudad. Más alto, bajo, largo, corto, acero, cemento. El caso es que gracias a ellos Sevilla se encuentra más conectada entre sus orillas y todos colaboran en el aspecto con el que podemos disfrutar hoy en día del Guadalquivir. A día de hoy podemos recorrer el río y descubrir diferentes zonas con diferentes roles para disfrutar de las orillas del Guadalquivir. Hemos querido diferenciar estas zonas en tres grandes partes: la zona industrial, la zona turística y la zona social. La parte industrial del río está situada al sur de la ciudad de Sevilla. Consta de un puerto fluvial comercial, el único de España. Da empleo a más de 15.000 personas, 25% de empleo directo de la industria portuaria y 75% dependiente de esta industria. Esta zona tiene un rol industrial, por lo que está alejado del turismo y de los usos sociales del río, ya que este sector tiene limitado el acceso. Su delimitación es muy clara, pues es el Puente de las Delicias el que hace de puerta de entrada a los turistas y por lo tanto a la zona turística de Sevilla. Puerto Delicias es un espacio idóneo para el tráfico de cruceros. Sevilla es puerto base de la compañía de cruceros fluviales Cruise Europe. El buque La Belle de Cádiz realiza cruceros con carácter semanal, de 7 noches de duración y con el itinerario de Sevilla, Cádiz, Gibraltar, Sanlúcar de Barrameda, el Puente de Santa María y nuevamente Sevilla. También existen otras empresas que hacen del disfrute del río más atractivo. Algunas de ellas son Crucero Torre del Oro, Guadaluxe o Sun Sails. El muelle tiene diversos atractivos, como son la Noria de Sevilla o el reciente acuario inspirado en los viajes de Magallanes. También se pueden disfrutar de buenos restaurantes, como es el restaurante Puerto Delicias. El río tiene, por supuesto, atractivo deportivo. Así podemos practicar algunos deportes como son la vela, el remo, el piragüismo u otros deportes en el Club Náutico de Sevilla. Dentro del Puerto de las Delicias nos encontramos con el muelle de Nueva York, llamada así porque de él partían las líneas hasta los Estados Unidos. Este lugar se ha convertido en una zona turística y de ocio, donde se pueden disfrutar de un agradable paseo o tomar un café a las orillas del río. La Torre del Oro es un punto clave en los itinerarios de los turistas que visitan la ciudad. Esta torre, construida en 1220, es en la actualidad el Museo Naval de Sevilla. Situada junto a la Plaza de Toros de la Maestranza, es un punto caliente de Sevilla. Los turistas pueden disfrutar de una buena gastronomía al cruzar el puente, en buenos restaurantes con unas impresionantes vistas hacia el río, como son el Abade o Río Grande.
o disfrutar de una bonita noche en pubs y bares de esta calle. Esta zona, llamada calle Betis, es una de las calles con más ambiente de Sevilla. Se encuentra integrada en la barriada más famosa de la ciudad, Triana. En este barrio se encuentra con vistas al río el castillo de San Jorge, que fue una fortificación medieval construida al margen oeste del río, y fue como sede y prisión de la Inquisición española. Fue derribado en el siglo XIX para edificar un mercado de abasto. En él, actualmente, existe el centro museístico sobre el castillo, la Inquisición española y sobre la represión religiosa. En la orilla de enfrente nos encontramos con el llamado Muelle de la Sal. Este muelle está ubicado entre la Torre del Oro y el antiguo puente de Barcas. El nombre que tiene actualmente es debido a que se utilizaba para la descarga de sal que llegaba desde las salinas gaditanas. Era llamado Muelle del Barranco. Actualmente, lo único que conserva el nombre del Barranco son una serie de naves de arquitectura del hierro realizadas por la empresa sevillana Portilla, White y Cía, que hoy en día es el mercado de la Lonja del Barranco, con una ubicación estratégica para el desarrollo de una actividad gastronómica, lúdica y cultural. Es un nuevo punto de obligado paso en Sevilla. Tras este espacio de zona turística, nos adentramos a una zona más social, pero no menos importante para los propios sevillanos. Esta zona abarca numerosos enclaves importantes para la vida diaria de la población. Así pues, nos encontramos con la concurrida estación de autobuses, punto clave para las conexiones nacionales de la ciudad. A lo largo del Paseo Juan Carlos I, nos encontramos con diferentes recorridos y parques de los cuales los sevillanos y algunos turistas disfrutan de las bellas vistas, pasan el día en familia o practican deportes. Pero es en la orilla de enfrente donde se encuentra la memoria de lo que fue la Gran Expo del 92. Sus diferentes pabellones se han convertido en oficinas y salas de exposiciones o en edificios universitarios. Una buena opción es recorrer el carril bici en patines o en bicicleta. El descanso entre rueda y pedales puede ser en lugares del descubrimiento como el Jardín Americano y los Jardines del Guadalquivir en la isla de la Cartuja, que aún conserva su atractivo. Un excelente recorrido entre la frondosa vegetación formada por plantas poco conocidas, que convierte a estos rincones verdes en verdaderos oasis sevillanos. El gran punto clave para el disfrute lúdico y temático es el Parque de Atracciones de Isla Mágica, ambientado en el descubrimiento de América. Fue inaugurado en 1997, aprovechando algunas instalaciones de la Expo del 92. Es ya hasta la pasarela de San Jerónimo, donde ambas orillas del río cuentan con abundante vegetación que da lugar a bonitos parques, como el famoso Parque del Alamillo. Estos parques sirven de desconexión para los sevillanos, incluso para iniciativas populares como las huertas sociales. Es aquí donde, junto a la gran escultura del huevo de Colón, queda por concluida el transcurso de la dársena del río Guadalquivir. En definitiva, el río cuenta con un sinfín de posibilidades para el disfrute de tanto el turista como del propio sevillano.